Y hoy día me voy a dar un gusto personal, si ustedes quieren, pero espero que sea un gusto de ustedes también, de hablar un poco de uno de los grandes, más grandes compositores de música llamada clásica de todos los tiempos, o sea, especialmente el periodo clásico, que se llama Joseph Haydn, el viejo Haydn, que yo lo he mencionado tantas veces, le tengo un tremendo afecto, admiración. Demos algunos datos básicos de Haydn para que lo ubiquemos en el periodo. Él nació el 31 de marzo de 1732 en Rodau, que es un archiducado que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Y murió el 31 de mayo de 1809 a los 77 años en Viena, cuando ya existía el Imperio Austríaco, que lo había creado la María Teresa. Así que su nacionalidad es austríaca. Su padre se llamaba Matthias Haydn, su madre era María Anna Köhler. Y bueno, este hombre desde niño, como ocurre prácticamente con todos los compositores, si no todos, entró al mundo de la música. Prácticamente, bueno, tuvo un hermano, Michael Haydn, que también era un buen compositor, pero está muy por debajo de Joseph Haydn. Y como les digo, nació el año 1732. Fue el segundo de los 12 hijos. En esa época la familia tenía montones de hijos, entre otras cosas porque se morían muchos también, ¿eh? Piensen ustedes que en esa época todas las cosas que ahora damos por sentadas desde el punto de vista de salud pública y privada no existían, sencillamente. Es de un origen bastante humilde y discreto. Fíjense que el papá de Haydn era fabricante y reparador de carros, o sea, de carruajes, que era el modo del vehículo que se usaba en esa época, al servicio del conde de Harrach, que era el aristócrata de esta población de Rodau. Su madre, a su vez, había trabajado como cocinera en el palacio del conde Harrach. Estamos hablando entonces de sirvientes. Ninguno de sus papás era músico. Ni siquiera, no sabían leer un pentagrama, desde luego. Pero, Matías, el padre, había aprendido a tocar el arpa así de forma autodidacta. No sé si eso lo califica como músico, pero tocaba el arpa, le entusiasmaba la música folclórica, la música popular de esa zona. Y así que el propio Haydn decía que en su infancia escuchó bastante música, así que finalmente, a pesar de no ser sus padres, como en el caso de Mozart, que llegaría a ser su amigo el papá, Leopoldo Mozart era músico, estos eran aficionados, pero igual había mucha música y eso fue fundamental. Pronto se dieron cuenta los papás de Haydn que su hijo tenía un especial talento. No sé cómo se dieron cuenta, cantaba mejor, aprendía más rápido las cosas. El hecho es que, como en Rodau no tenía ninguna oportunidad de tener una educación musical, aceptaron una proposición de un pariente, Johann Matthias Frank, que era director de la escuela y maestro del coro en Hainburg, una población un poco más grande, para que Joseph aprendiera en su casa y practicara como músico. Así es que a los 6 años, fíjense ustedes cómo se parte de temprano, Haydn se marchó con Frank a Hainburg, que era una localidad muy cercana, estaba al lado, a 11 kilómetros de distancia, pero nunca más vivió con sus padres. No fue fácil. En general, la vida en esa época no era fácil para nadie, menos para gente pobre y menos para niños. Pasaba hambre muy a menudo. Dice, todo esto lo contó el propio Haydn. Era humillado todo el tiempo por la ropa asquerosa que usaban. Ahí le estaba comprando ropa. Todo lo que ahora damos por garantizado en el mundo de hoy no existía en ese momento. Pero en fin, comenzó sus estudios musicales. Pronto aprendió a tocar el clavecín, el violín, a cantar las partes de tiple. Tiple es un tono muy alto, ¿no? Por eso que se usaban niños. Y parece que volvió a impresionar a alguien. Primero impresionó a sus padres, Haydn, luego impresionó cantando y trajo la atención de Georg von Reuter, que era el Kapellmeister, o sea, maestro de capilla de la Catedral de San Esteban de Viena, que andaba dándose una vuelta en provincia buscando talento, y se encontró con Haydn. Haydn pasó una prueba de audición con mucho éxito, y finalmente se trasladó a Viena en 1740, o sea, estamos hablando, era un niñito de 7, 8 años. Y ahí estuvo como corista, como cantante del coro,
durante 9 años. A partir del año 45, su hermano menor también se incorporó como miembro del coro. Haydn no era el único niño que estaba acogido a la casa de este caballero, habían otros 5 muchachos del coro. Aprendió otras cosas, aprendió latín, o por lo menos recibió lecciones de latín, clases de canto, violín, teclado, pero fue de poca ayuda, se dice, y todo esto lo contó Haydn en su momento. Reuter fue de poca ayuda en lo que toca a teoría musical y composición, porque le dio solo 2 lecciones. O sea, lo tenía básicamente como empleado para ir a cantar al coro, esa es la verdad. Pero igual aprendió. Haydn aprendió escuchando, porque había mucha música en esa zona, y entonces, Haydn seguía pasando hambre. Según un biógrafo de Haydn se sentía motivado para cantar bien con la esperanza, decía, de obtener invitaciones a las representaciones ante la aristocracia, porque servían refrigerio a los cantantes, o sea, para comer. Así andaba el pobre Haydn buscando que alguien se fijara en él, lo invitara a cantar a una fiesta de ricachones y poder comer alguna cosa, digamos. Llegó un momento en que Haydn llegó a una edad cuando ya la voz se engruece y ya no podía seguir haciendo de tiple en el coro de niños. Así que lo despidieron, así de brutalmente, ya no servía más, así que el señor Reuter le dijo, out, fuera, raus en alemán, o algo así. Y entonces se quedó en la calle, literalmente, Joseph, pero se encontró con un amigo, Johann Michael Spangler, con quien compartió un cuarto en la buhardilla de la familia de este señor, y vean ustedes, la vida dura, hasta ahora lo que les he contado es puros malos ratos, pero mientras tanto estaba aprendiendo música y escuchando mucha música. Mientras tanto, estamos hablando de un Haydn ya de 15, 16, 17 años, hizo una serie de trabajos para ganar algunas chauchas, que fuera profesor de música, de repente cantante de serenatas callejero, sirviente y acompañante de un compositor italiano, Niccolo Porpora, que era bastante conocido. De él Haydn contó que aprendió los rudimentos, las bases de la composición. Poco a poco se estaba formando este músico, lentamente y con mucho dolor. Empezó a aprender por su cuenta, ya que el señor que lo había contratado como corista no le enseñaba nada. Estudió un texto sobre ejercicios de contrapunto, una técnica musical muy importante. Estudió la música de un gran compositor, que era uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Me parece que Mozart también lo conoció. Y fue aprendiendo. Mientras pasaba hambre, mientras trabajaba en la calle, en cualquier cosa, iba aprendiendo. En un momento dado empieza a componer sus primeras cosas. Su primera ópera, Der Krümme Teufel, que es una especie de ópera cómica. Se estrenó con bastante éxito, pero muy pronto la retiraron los censores, parece que era un poco picante. Pero él no recibió un peso, aunque estaban siendo publicadas y vendidas en las tiendas. Recuerden que en esa época no habían grabaciones electromecánicas o electrónicas, entonces la música se vendían las partituras en las casas de música. Usted quería tocar un cuarteto, una pieza de piano, usted compraba la partitura y la tocaba en su casa, porque en esa época mucha gente de los niveles altos aprendían a tocar algún instrumento. Sin embargo, fue ganando reputación de una forma u otra con estas pequeñas composiciones, y finalmente la condesa Thun, luego de ver una composición de Haydn, lo citó y lo contrató como su cantante y profesor de teclado. Después el barón Karl Joseph Fürstenberg lo empleó en su hacienda campestre, donde ahí el compositor escribió el primer cuarteto para cuerdas propiamente tal. Y luego Fürstenberg lo recomendó a Haydn. Mire cómo así funcionan las cosas en este mundo, se van haciendo conocer. Lo recomendó al conde Morsin, y se convirtió este señor en el primer mecenas de verdad a tiempo completo de Haydn. Bueno, no voy a seguir dando los detalles de su vida porque se nos haría el programa. El hecho es que
El momento culminante de estos mecenazgos para Haydn fue cuando se convirtió en el músico de la familia Esterházy, una de las familias más ricas de ese imperio, una familia húngara. Y el señor Esterházy, el gran señor Esterházy, Paul Antal Esterházy, Nicolás Esterházy, toda esa familia, tenían a Haydn y le pedían permanentemente música. Esta gente que tenía un castillo, una residencia inmensa, que por supuesto todavía está, y ustedes pueden ver en YouTube, pueden buscar la residencia de los Esterházy, las mismas piezas, los mismos lugares donde se paseó y se movió Haydn. Ellos tenían una orquesta también, nada menos, eran inmensamente ricos, entonces tenían un compositor y tenían una orquesta. Entonces Haydn siempre contaba que él había aprendido muchísimo, tenía tiempo para experimentar cómo sonaban las cosas de una forma o de otra con la orquesta. La pega era inmensa, le estaban pidiendo permanentemente composiciones de todo tipo. Incluso este señor Nicolás Esterházy le gustaba un instrumento muy raro que ya no se usa, que se llama baritón, y le pedía piezas para el baritón, que ustedes las pueden encontrar grabadas. Le pedía toda clase de música, y ahí empezó a componer sus obras más importantes, o las primeras obras más importantes. Por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes, si quieren escuchar algún día, las primeras obras de 3 sinfonías de él que se llaman La Mañana, El Mediodía y La Tarde, que son muy, muy hermosas y que realmente dejaron en pasmo a todos los que las escucharon. Como le digo, la vida de este hombre, por supuesto, está repleta de detalles y de peripecias, y no tiene sentido que yo se las cuente. 2 o 3 cosas básicas. En un momento dado, cuando ya era conocido, famoso, Haydn conoció a Wolfgang Amadeus Mozart y se hicieron muy amigos, se respetaban y se admiraban mutuamente, y ambos aprendieron uno del otro. Segunda cosa que les puedo decir, se llama Haydn el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto, no porque él inventó esas formas propiamente tal, sino porque les dio su forma definitiva. Escribir una composición para 4 instrumentos de cuerda se le había ocurrido a otra gente antes, pero cómo escribirla, cómo lograr una determinada relación entre los instrumentos. Por ejemplo, en el barroco simplemente esos instrumentos tocaban al mismo tiempo la misma melodía. Es Haydn el que descubre la forma del cuarteto, donde los distintos instrumentos van tomando distintas partes de la composición, y cuando la están tomando los otros van acompañando en segundas líneas melódicas o haciendo los acordes armónicos. En fin, la estructura del cuarteto es de invención de Haydn. Lo mismo se puede decir de la sinfonía. Él les da la forma. Y Mozart aprende de los cuartetos de Haydn a escribir sus propios cuartetos, y luego Haydn aprende de los cuartetos de Mozart a perfeccionar aún más sus cuartetos, y así hubo una interacción creativa increíble. La música de Haydn es muy simple de entender, muy hermosa, porque él era un compositor que podríamos llamarlo monotemático, es decir, un hombre que en sus piezas, en cada uno de los movimientos de sus piezas, hay un tema principal que se reconoce claramente y sobre el cual ejerce su talento, su genio, para variar, para modificar sus valores tonales y pasarlo por los distintos instrumentos y así sucesivamente. Les voy a dar un pequeño ejemplo del primer movimiento de un cuarteto de él que se llama Las Quintas. Y se llama Las Quintas porque la figura musical básica de este cuarteto son 4 notas que están separadas por un intervalo de quinta. Un intervalo de quinta es la distancia en notas que hay entre una nota y otra. Entonces, do, re, mi, fa, sol. Do a sol sería un intervalo de quinta, si no me equivoco, o do a fa. No me acuerdo bien, pero es un intervalo de quinta. Después de una pequeña pausa, vamos a tocar, y ustedes van a ver el arte con que Haydn agarra este tema que es tararara. Ese es el tema más o menos, y van a ver que con esas 4 simples notas separadas por un intervalo de quinta construye una enorme y maravillosa composición. En un momento dado, Haydn deja de ser empleado de la familia Esterházy, porque uno de los descendientes murió, su patrón, Nicolás, y el que vino después no le interesaba mucho la música, así que le dijo chao. Pero ya Haydn estaba instalado en el mundo musical europeo y se convierte en un freelancer. Y acepta contratos, digamos, porque esta gente no vivía del aire. Los artistas no son personas como en las películas donde aparece un tipo que se está muriendo de hambre en una guardilla escribiendo una obra inmortal. Estos grandes artistas, y en general los grandes artistas, por lo menos en muchas oportunidades, son bien pagados, y Mozart era bien pagado, lo que pasa es que despilfarraba. Le pagaban, decían, creo 6 cuartetos y aquí está la plata.
Y entonces el autor componía. Haydn entonces se movió por Europa componiendo para muchas personas. Uno de los que lo contrató es un famoso empresario británico, Johann Peter Salomon, que lo llevó a Inglaterra, y ahí en Inglaterra compuso una serie de obras maravillosas que se llaman las Sinfonías Londres. Precisamente. Hizo 2 viajes, compuso un total de 6 sinfonías en Londres. En otra oportunidad lo contrataron en París, esto fue antes de Londres, y compuso las llamadas Sinfonías París, que son muy hermosas, 6 sinfonías también, contra reembolso. Si nadie vivía de Gratini. Y escribió muchísimas cosas, escribió óperas también más bien en su juventud, escribió 2 oratorios fantásticos, uno se llama La Creación, cuyo primer movimiento es una de las obras más adelantadas de su periodo, porque él estructuró para describir musicalmente el caos antes de la creación de Dios. Él construye un principio que empieza con disonancias, como del siglo XX, con resoluciones tonales que no se resuelven, son disonantes. Ese fue un oratorio fantástico, La Creación. Y otro que se llama Las Estaciones del Año, Jahreszeiten, así en alemán, que es una descripción musical del invierno, el verano, etcétera. Ustedes recordarán las 4 estaciones de Vivaldi. Bueno, esto es las estaciones de Haydn. Compuso un montón de sinfonías, 104 sinfonías, compuso muchos cuartetos, compuso música, pues, conciertos para piano, compuso de todo, realmente no descansó, sonatas, etcétera. Y en algún momento, como les digo, él conoció y admiró mucho a Mozart. Se cuenta que cuando iba a partir en su primer viaje, de los 2 que hizo a Inglaterra, Haydn, estaban comiendo con Mozart y otros amigos, y Haydn les dice: miren, voy a irme a Inglaterra en contrato con el señor Salomon. Y Mozart lloró, dijo: no nos vamos a ver más. Y todo el mundo creyó, como Haydn era bastante mayor, que se refería a que Haydn, con la pesadez del viaje o lo que fuera, iba a morir y que no se iban a ver más, pero el que murió fue en 1791 Mozart. Y esto fue para Haydn un golpe tremendo. Él consideraba que Mozart era el músico más grande que jamás había existido, más grande que él incluso. Imagínense, era un hombre generoso Haydn. Y aquí quiero ir a la parte personal. La imagen que tenemos de los genios musicales está muy influida por los íconos beethovenianos, llamémoslo todo. ¿Quién no tiene o tenía o visto cuando era cabro chico? Se usaba mucho en las casas de clase media, con alguna educación o pretensiones de cultura, en fin, un busto de Beethoven. Entonces, quizás todavía tienen en su caso, han visto un busto de Beethoven, y siempre es lo mismo, en la expresión: una tremenda cabeza, una enorme frente, el pelo al viento, un aire ceñudo. Bueno, ni siquiera Beethoven era así. Estos bustos, estas cabezas de mármol, de piedra, lo que fuera, por supuesto exageraban la cosa bastante. La cabeza de Beethoven era completamente normal, no tenía todas esas dimensiones y andaba todo el tiempo con el pelo volado. Pero se creó el mito del músico, el genio serio, gruñón, incluso así, casi desesperado. Y Haydn era todo lo contrario, por eso le decían papá Haydn. Toda Europa le decía papá Haydn. En alemán también se dice papá Haydn. Y era un tipo amable, creo que le he contado a la neta una vez que iba en un carruaje viajando de una ciudad a otra, y lo acompañaban en el carruaje unos oficiales del ejército británico. Y por supuesto los oficiales por algún modo lo conocieron. Una vez que se supo su nombre, todo el mundo conocía, la gente educada, quién era Joseph Haydn. Y en esta conversación Haydn les dice, a título de escopeta, que no sé cómo salió esa conversación, que él envidiaba mucho las navajas de afeitar que fabricaban en Inglaterra, porque las que se conseguían en la Europa continental, en Alemania, o sea, no existía Alemania todavía, en donde fuera, no eran de mucha calidad. Entonces uno de los oficiales británicos, muy cortés, muy caballero, que época más refinada esa, le regala la suya. Y en compensación, Haydn escribió un cuarteto que se llama La Navaja, The Razor. ¿Podrán ustedes creer? Y un hermosísimo cuarteto. Bueno, ¿qué más les puedo contar de Haydn? Era un hombre amable, era un hombre con mucho sentido del humor. En muchas de sus obras hay bromas, hay chistes. Por ejemplo, creo que les he contado la sinfonía, creo que es la 63, 64, que se llama El Distraído, el Distratto, le puso el título en italiano, El Distratto.
Y el distraído es porque en un movimiento de la sinfonía, la composición está hecha así, los músicos parece que se olvidaron de cuál es la tonalidad en que está compuesto ese movimiento y empiezan a hacer una modulación, que es como buscar el tono a lo largo de toda la escala diatónica. Y se produce un efecto muy divertido, o sea, para la gente que le gusta la música, esas cosas son el colmo de lo divertidas. A lo mejor a alguien que no le interesa mucho la música no lo encuentra, no se da ni cuenta. Bueno, después está la famosa sinfonía La Sorpresa, donde en medio de un movimiento muy tranquilo de repente hay un tremendo estruendo, hay un unísono de toda la orquesta. Y cuando le preguntan a él por qué hizo eso, dijo, bueno, para que se despertara el público. Bueno, hay montones de cosas por el estilo en la música de Haydn, y también hay, por supuesto, detrás de este júbilo hay también de repente algunos elementos de profunda tristeza. Por ejemplo, el último cuarteto que compuso Haydn no lo pudo completar, tiene 2 movimientos, una de las cosas más conmovedoras que se han compuesto, porque el propio Haydn escribe en la dedicatoria o en el pentagrama, en la hoja musical donde escribió, los años me han algo así abrumado, ya no doy más, estoy muy cansado. Y hasta ahí nomás llegó. Haydn murió en 1809, fue enterrado y la historia continuaría de una manera bastante sórdida, porque a los pocos días de estar enterrado, unos sepultureros le cortaron la cabeza, la pasaron por lejía y le entregaron el cráneo, porque estaba de moda esto de guardar los cráneos, se creía un poco en la frenología, ¿no? Que el secreto del genio creador está en la cabeza, en alguna parte de los huesos incluso. Y esa cabeza estuvo pasando de familia en familia por mucho tiempo, de forma que el cuerpo que estaba enterrado, cuando rescatan el cuerpo de la fosa común de Haydn y lo llevan a una tumba especial, se encuentran que no tenía cabeza. Y creo que en 1950 y tanto, la última familia que guardaba en una caja especial el cráneo, que no tenía nada de especial, incluso era un poquito más chico de lo normal, de Haydn, lo entregaron, y finalmente la cabeza pudo ir a acompañar el resto del cuerpo, digamos, el esqueleto. Curioso, ¿no? Después les puedo contar algunas cosas curiosas de la cabeza, qué pasó con la cabeza de Beethoven, pero eso será para otro programa cuando hable de Ludwig van Beethoven. Muchas gracias por su atención. Les recomiendo a los amigos que no conocen mucho a Haydn que empiecen a conocerlo, porque realmente es maravilloso.